En nuestra primera mesa, creador de signos, letras y alfabetos, Vicente Rojo en el mundo del diseño y la edición, busca reflexionar y ahondar sobre su trayectoria en estos campos y el legado que dejó en el diseño mexicano. Modera Ana Elena Malet. Ella es curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo, profesora distinguida a nivel nacional en la Escuela de Arquitectura y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Ha colaborado en museos de Europa, Estados Unidos y México. Tiene en su trayectoria libros como La vida en el arte, escritos de Clara Porset, el libro Silla Mexicana, La Bauhaus y el México Moderno, el diseño de Van Buren. Actualmente trabaja en un libro sobre la diseñadora Clara Porset y sus colaboraciones con marcas, empresas, arquitectos en el siglo XX y una exposición sobre historia de la cerámica en México. La mesa está compuesta por Alberto Ruiz Sánchez. Él es escritor y editor mexicano con doctorado en la Universidad de París, autor de 30 libros traducidos a 15 lenguas y premiados 20 veces en 5 continentes, entre ellos los que integran el ciclo Quinteto de Mogador, los poemas de Luz de Colibrí y la novela Los sueños de la serpiente. Oficial de la Orden de las Artes y de las Letras por el Gobierno de Francia, Premio Nacional de Letras en México y Premio al Mérito Editorial. Desde 1988 codirige con la historiadora Margarita de Orellana la editorial y la revista independiente Artes de México. Ha recibido condecoraciones por parte del Gobierno de Francia, del gobernador de Kentucky. Recientemente recibió las distinciones Premio Poestate 2015, otorgado por el Festival de Poesía de la ciudad de Lugano, Suiza. Premio Homenaje al Bibliófilo, otorgado por la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Premio Nacional de Artes y Literatura 2017, máxima distinción otorgada por el Estado mexicano a una trayectoria creativa. En otros, su currículo es inagotable. Fue en varias ocasiones Visiting Thinker Professor en la Universidad de Stanford y director en 5 ocasiones del Creative Nonfiction Program en el Banff Center for the Arts en Canadá. Nos acompaña también Azul Morris. Ella es diseñadora gráfica. A finales de los años 70 comenzó a trabajar en la imprenta Madero, donde fue asistente de Vicente Rojo y formó parte de una destacada generación de nuevos artistas y diseñadores gráficos. Realiza estudios de posgrado y la especialidad en diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de Basilea, Suiza. Colaboró en múltiples proyectos de libros, revistas, catálogos, carteles, programas e invitaciones para instituciones educativas y culturales. Realizó el diseño de la revista La Universidad en el Mundo de la UNAM, así como su participación en la revista Casas y Gente. Entre otros, participó en proyectos para el Colegio de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Educación Pública, el Festival Internacional Cervantino, así como diversos museos y galerías. Colaboró en el diseño de la revista Obelisco e ingresó como directora de arte a la revista Artes de México. En 1991 fundó el despacho de diseño El Taller, donde actualmente desarrolla proyectos en el ámbito editorial y artístico. También está con nosotros Pablo Rulfo, es artista y diseñador gráfico, pintor y autodidacta. Desde 1973 a la fecha alterna su labor entre la pintura y el diseño gráfico editorial. Trabajó con Vicente Rojo en la imprenta Madero de 1973 a 1977. Participó en la fundación del periódico 1+1 de 1977 a 1978. Sus trabajos de diseño gráfico editorial e ilustraciones han estado presentes en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación Pública, la Cineteca Nacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alfaguara, Planeta, entre otras instituciones. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2001, 2004 y 2014, así como de la Comisión de Artes Plásticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 2008 a 2012. Su participación como artista se ha presentado en 39 exposiciones colectivas y 19 individuales en México, Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica. Ana Elena, te dejo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, yo quiero agradecer a Museo Caluz por la invitación. Me parece que es muy importante hacer este tipo de homenajes, sobre todo con personajes tan complejos y prolíficos como Vicente Rojo. La idea de hoy es hacer una charla entre amigos, esos que conocieron a Vicente, compartir sus memorias y sobre todo resaltar su parte de diseñador. Creo que en la última parte de su vida él estuvo mucho más clavado en su pintura. Pero para mi generación, que crecimos y aprendimos a leer con los libros de Vicente Rojo, creo que revisar la parte de diseño es fundamental. De pronto, en las instituciones y en la academia el diseño ha quedado un poco rezagado y creo que es fundamental revisar esta historia del diseño y personajes
fundacionales como Vicente Rojo. Entonces, me parece muy importante que se abran estos espacios. Traje un par de párrafos como para tratar de iniciar la conversación y después les daré la palabra a ustedes para que cada uno comparta y a lo mejor tenemos un par de preguntas. Obvio, yo tengo muchas preguntas sobre esa imprenta Madero, que para mí es como una Bauhaus mexicana de la que no se ha terminado de hablar y que me gustará escuchar más, pero bueno, voy a compartirles estas palabras y comenzaremos la conversación. Dice Luis Almeida en el libro de Diseño Gráfico en México 1900-2000, editado por Giovanni Tronconi y publicado por Artes de México, se puede afirmar sin riesgo de simplificación ni de lisonja que en México hubo 4 grandes artífices del diseño gráfico: Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Miguel Prieto y Vicente Rojo. Los 2 primeros son precursores, el tercero ordena y concreta y el cuarto expande sus dominios. Estamos hoy aquí porque, en efecto, incluso después de haber partido, Vicente Rojo ha expandido sus dominios. Arte, diseño, pensamiento, arquitectura y cotidianidad son parte de su legado. Rojo ha reunido hoy en un espacio nuevo, pero cargado de historia y valor en el corazón de la ciudad, a 3 generaciones que comienzan este día hablando sobre su obra, su trascendencia, su legado y a reforzar como él hizo en vida la importancia del diseño. Ayer por la noche tuve el privilegio de que el Museo Franz Mayer me invitara a guiar un recorrido de la exposición Alexander Girard, el universo de un diseñador, que si no han visto les recomiendo, les sugiero, les imploro que vayan a ver. Mientras narrábamos a sus asistentes los alcances de la obra de Girard y su interés por entenderse y proyectarse como un artista y diseñador integral, no podía dejar de pensar en Vicente Rojo y sus similitudes con Girard y sus múltiples vertientes creativas. Como Girard, Rojo entiende el mundo desde lo cotidiano, desde la observación de los actos más humanos e imperceptibles, que desmenuza para transformarlos y convertirlos en medios de comunicación o de provocación. El diseño de Rojo guía, comunica, sitúa y hasta predica. Su arte emociona y finalmente provoca. Existe hoy más de una generación que aprendimos a leer en los libros diseñados por Vicente Rojo. Nos acostumbramos a sus ricas composiciones, a sus complejas visualidades y a su sencilla realidad. Publicaciones que hoy son referencia fueron cotidiano y es así como el diseño trasciende. Como bien afirmaba Carlos Monsiváis, sin preguntarlo ni ocultarlo, Rojo aplica en el diseño gráfico procedimientos de la vanguardia, trasciende el buen gusto petrificado, le otorga a conciertos, exposiciones y conferencias el estatus de hechos espectaculares, pone al día la cultura visual. La cultura visual de México contemporáneo se la debemos en gran parte a Vicente Rojo. Carteles, invitaciones, libros y suplementos culturales con los que nos formamos un gusto, una visualidad y una opinión gráfica emanaron de la mano y de la intelectualidad de Rojo. Rendirle hoy un homenaje es apenas el comienzo de una revisión que debía ser constante y continua y persistente para entender que el buen diseño es aquel que no se ve, el que te guía, te acompaña, te facilita el aprendizaje, el entendimiento, la lectura y finalmente la vida misma. Y quiero empezar con Azul, para que, bueno, además de todos tus años de diseño y esa experiencia, nos compartas esos momentos con Vicente. Bueno, mencionabas hace un momento que Imprenta Madero es un acercamiento a la Bauhaus y anécdotas que yo tengo en esa relación es, por ejemplo, yo me formé ahí, yo fui aprendiz de la mano de la imprenta en general, pero pues Vicente fue mi maestro y la agudeza que tenía él sin hablar era asombrosa porque te decía 1000 cosas sin necesidad de decir una palabra. Toda la gente que está dentro de Imprenta Madero, que está esta foto ahí, fue muy simbólica porque Vicente no nada más mostraba su generosidad y su trabajo, sino creó todo un sistema, una forma de trabajar, la dinámica en la que teníamos que colaborar, un ritmo
una visión de la vida, del momento, de la cultura del momento. Y en esa época en que yo llegué a Imprenta Madero, pues 2 o 3 años después se hizo la exposición en el Museo de Arte Moderno, en donde se representaba el trabajo de 30 años de la imprenta. Y pues yo era muy joven en esa época, aprendiz, y no lograba dimensionar lo que implicaba estar dentro de este grupo y ser parte de él. Más adelante, Vicente, teníamos una forma de trabajar, o yo aprendí una forma de trabajar muy particular, porque yo no hice la universidad, me formé con él, y nos sentábamos, yo frente a él, y yo tenía tal terror de que se diera cuenta que no sabía, que no preguntaba, pero Vicente tampoco decía nada. La generosidad era a través de mostrar cómo era el sistema de trabajo. Y de repente empezaba a medir galeras y hacía una revista en 2 horas. Y yo siempre me quedaba asombrado porque decía, ¿cómo hace para manejar esto? Y me decía, cuando tengas 30 años trabajando y haciendo esto, lo vas a poder ver y hacer como yo. Y efectivamente, pues ha pasado tiempo y lo maravilloso es que no nada más ha dejado una escuela, ha dejado generaciones, y nosotros somos los encargados de mantener pues todo esto que él en algún momento nos dio y participó. Yo tengo una anécdota que me impresionó mucho, que varios de nosotros conocemos cuando estuvimos en Imprenta Madero. Vicente tenía la disciplina, porque era una disciplina, de toda revista que hubiera sobre arte, y en sus viajes se suscribía y iba haciendo un archivo del cual todos nosotros nos proveíamos para hacer las cosas. Había muy pocos recursos, pero él incitaba justamente a través de este archivo a seguirlo complementando, pero por otro lado a utilizarlo. Dentro de este archivo existía una revista que era la revista Du, una revista suiza que de repente tasajeábamos. Y era horrible decirlo de esta manera, pero era una avidez, porque de ahí parte esta relación de la Bauhaus, una revista sobria que inició muy temprano en relación a lo que son el diseño, digamos, en México. Y para mi gran sorpresa, cuando yo me fui a Suiza, cosa que Vicente me apoyó y me empujó, pues me doy cuenta que muchas de las enseñanzas y aprendizajes que obtuve en Imprenta Madero tenían mucho que ver con el diseño suizo. La estructura, la parte tipográfica que manejaba excelentemente. Y para mi gran sorpresa, cuando regreso a México después de 4 años, pues yo pensaba que estaba yo en la actualidad. Y justamente coincide, por ejemplo, en esta revista se puede ver lo avanzado que estaba el diseño tipográfico, y en ese sentido Vicente fue visionario. Realmente la aportación que él tuvo no nada más fue en el sistema de trabajo, sino en la visión de poder proporcionar a todos los que estábamos ahí una forma diferente. Y bueno, pues esta es la primera revista que hicimos juntos, la revista de Bellas Artes. Del lado izquierdo está la portada original hecha por Vicente Rojo, que fue como la guía con la que yo iba a trabajar. Del lado derecho se encuentra pues ya el primer ejemplar. Y para mí, que estaba yo aprendiendo y estaba iniciando apenas mi aprendizaje, fue toda una experimentación tipográfica, porque a través de esta revista pues no nada más fue conocer a Vicente como guía. Siempre que hacía yo una propuesta y él, yo creo que veía que estaba pésimo, siempre
muy generosamente decía, yo creo que hay que seguir experimentando un poco más. Jamás tuvo ni siquiera un toque de mostrar que fuera incapaz o que estaba mal. Al contrario, siempre era, hay que seguir experimentando. Y pues seguí experimentando, y justamente el ejercicio de estar trabajando con esta revista me abrió todo un panorama, porque el editor era un gran amigo de Vicente y una persona encantadora, Federico Álvarez, y para mí fue un placer descubrir el mundo a través de las palabras de Federico, de cómo expresaba cada cosa que hacía, y la guía sistemática de Vicente, que siempre me regresaba a mi sitio. Yo lo único que puedo decir es que en este grupo, foto de Lourdes Almeida, pues este grupo me enriqueció a nivel personal, a nivel profesional, y después que regresé de Suiza, pues me toca compartir y continuar el trabajo de mi gran maestro. Y pues esta fue la plataforma para poder desarrollarme profesionalmente. Ya dejé de ser la alumna, ya dejé de ser la pupila y ya me convertí en profesional. Pues muchas gracias. Tengo muchas preguntas que yo te voy a hacer después, si tenemos tiempo, pero le voy a dar a Pablo la palabra pues para seguir hablando. Creo que hoy que doy clase a generaciones más jóvenes, hace poco hablaban de la importancia del diseño suizo, y un grupo de alumnos decían que estaban descubriendo el hilo negro, ¿no? Que el diseño suizo había invadido México, y todas estas historias. Digo, a pesar de que tenemos sendos libros sobre historia del diseño gráfico, creo que hace falta mucho compartir estas historias de primera mano, y sobre todo después me gustaría ahondar en esta parte colectiva, ¿no? de estos sistemas de trabajo y estas muchas generaciones que formó Vicente desde ese silencio riguroso. Vicente tenía un sistema discretísimo. Vicente tenía siempre un sistema discretísimo y todavía mucho más impactante, porque tenías que adivinar de alguna manera, ¿no? Cómo tenías que resolver. Eso indicaba que había que estar uno muy atento al proceso y a cómo trabajaba él. Eso era toda una lección. Digamos, una disciplina, un rigor, una seriedad, una ética del trabajo que es muy importante como sistema. Y esa forma, dentro de nuestras posibilidades de cada quien, nos fue impregnando en cuanto a la visión del trabajo, que era algo implacable. Se hacía el trabajo de la mejor manera posible, con toda la ética posible, y tratando de resolver nuestras propias limitaciones. Una cosa muy importante que quiero decir es que, digamos, mi experiencia con él fue muy peculiar. Digamos, cada uno tuvo una relación muy diferente. Siempre la visión de él como una persona hiper discreta. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Mejor? ¿Más cerca? Ok. Como si fuera una lámpara iluminando tu garganta. El micrófono. Qué bonito. Y entonces, ¿así? Bueno. Digamos, yo me acerqué a él como pintor. Un amigo muy querido me lo presentó, y quería que viera lo que yo hacía.
y él estaba trabajando como asistente de Kazuya Sakai en la revista Plural. Entonces fui a visitarlo a Imprenta Madero, conocí la imprenta en la tarde, o sea, no había nadie más que las prensas trabajando, y me pareció un asunto muy curioso el trabajo, ¿no? Era en un papelote, en unas hojas grandotas, que era el domi, el machote, se pegaban tiras de papel con tipografía, que eran las galeras, y con cinta adhesiva, los títulos, y me pareció extraño que eso fuera un trabajo. Entonces digo, eso es lo que hace, sí, qué curioso, digo, qué bonito, digo, qué interesante. Yo quiero trabajar en eso, ¿no? Pues, entonces Vicente vio mis pinturitas, muy atento, las regó en el suelo, estábamos tirados en el suelo y me pregunta, ¿qué edad tienes? Y yo le digo, acabo de cumplir 18 años. Entonces queda callado y me dice, bueno, no sé qué decirte. Si tuvieras 30, te diría que estás perdido. Entonces estaba realmente perdido, ¿no? Yo creo que ahí él agregó, me atrevo a inventar, que él se espejeó un poquito, porque cuando él llega a México a los 17 años, conoce a través, parece ser, de Federico Álvarez, a Miguel Prieto, que necesitaba un asistente para su trabajo en el IMBA, en publicaciones. Vicente empezó a trabajar con Miguel Prieto aquí en una esquina del Palacio de Bellas Artes, en una oficina que está en una de las dos esquinas del Palacio de Bellas Artes que da Avenida Hidalgo, y de quien aprendió siendo él joven, siendo él, digamos, habiendo estudiado escultura, cerámica, un poquito, digamos, él era una persona muy crítica, entonces yo creo que él tenía una manera de verse a sí mismo como con muchas limitaciones. Entonces, gracias a Miguel Prieto, aprendió el oficio del diseño, esa forma que Miguel Prieto tenía, digamos, del manejo tipográfico, que es realmente impactante, que de alguna manera fue la pauta que Vicente siguió durante todo su trabajo, ese rigor tipográfico, la cercanía a la tipografía, que eso es un elemento muy importante dentro de su trabajo pictórico también. Es decir, cuando uno atiende al fenómeno tipográfico, cuando uno se fija en la característica de las letras, en esa versatilidad dentro del rigor único de una A, por ejemplo, las variables que tiene y posibilidades que tiene en su construcción una sola letra. De ahí a todo el alfabeto es un universo muy, 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 muy impresionante. Vicente, a través de esta relación, conoce a Fernando Benítez, trabaja en el suplemento de México en la Cultura de Novedades, y ahí también está en contacto con Espresate y la fundación de la Imprenta Madero en la calle de Amberes. De ahí pasa a la calle en la colonia del Valle, no, en Aniceto Ortega, cuando empiezan a tener más máquinas. Ya ahí él participa más en la imprenta, de esa relación que él establece con Fernando Benítez a través del suplemento de Novedades, empieza a ver, y gracias a su gran carácter, a su inteligencia y su sensibilidad, empieza a congregar a una serie de escritores, intelectuales, creadores, y se crea, habiendo en esa época, digamos, un grupo bastante ubicable de creadores, empieza a hacer un fenómeno muy significativo que tiene que ver con la imprenta Madero. Sí, es decir, a través de una serie de elementos técnicos humanos, no hubiera sido posible hacer un trabajo tan efectivo como el que hizo Vicente.
Sí, independientemente de su gran talento y su capacidad creadora, su humanismo y su capacidad intelectual. Hay algo en el fenómeno de la imprenta Madero creado por ellos mismos, es decir, la capacidad de aglutinar capacidades y talentos técnicos de un montón de individuos. Se crea un mecanismo implacablemente eficaz, que era, por ejemplo, Azorín, que era el que manejaba, el gerente de la imprenta, que era de una eficacia tremenda, era bastante insoportable, pero era eficaz. Lograba un control de toda la producción, de todos los departamentos que fueron creciendo conforme se fueron adquiriendo máquinas. La presencia del boletín de la URSS que imprimían en la imprenta Madero hizo que pudiera tener la capacidad económica de ir creciendo, ir adquiriendo equipos. Azorín se inventa una rotativa hechiza con la cual se imprimió el boletín de la URSS para toda América Latina. Eso le dio un soporte económico a la imprenta para ir creciendo. Se trasladan, ya estando en Avena, y se hace de un equipo fantástico. Además, habiendo todas las posibilidades de impresión. Estaba los tipos móviles, linotipo, prensa plana, offset, acabados, encuadernación, etcétera, y toda la parte, digamos, de tipografía, las IBM de piña, después los tipos tipos fotomecánicos, el departamento de fotomecánica, tipos a través de procesos fotográficos, y la fotomecánica. Ahí había una posibilidad técnica muy importante y además todos muy disciplinados, y entonces sí se podía investigar y crear. Se empezaron a crear formas de creación de imágenes a través de la experimentación fotográfica. Los altos contrastes, los solarizados, las imágenes a través de diferentes tipos de pantallas, de círculos, de líneas, de puntos. Y lo que uno se le ocurría se podía experimentar. Había dos excelentes técnicos en fotomecánica, que era Marcelino, que era Carlos Franco, que eran gentes gustosas y atentas a probar. Eso era fundamental. Entonces, eso, sumado a ese talento creativo que unía dos visiones, que era la tipografía y la pintura que tenía Vicente. Ese talento hizo que en la imprenta Madera se publicaran casi todas las revistas culturales del país, que hubiera una homogeneidad y una diversidad a la vez, una homogeneidad en la calidad y una diversidad en cuanto a las propuestas gráficas. Eso fue un fenómeno muy importante que hizo que la imprenta Madero, gracias a Vicente y toda esa área técnica, todos esos profesionales que había ahí, se pudiera realmente hacer un trabajo fuera de lugar, digamos, que no pudiera encontrarse en otros lugares. Hasta la fecha hay imprentas que de alguna manera han intentado agrupar diseñadores dentro de su equipo, pero nunca esa capacidad y esa energía creativa de investigación técnica. Eso fue lo que de alguna manera hizo que la imprenta Madero tuviera esa personalidad que no se ha vuelto a repetir. Ahora, hay una cosa muy importante que tiene que ver con Artes de México. Es decir, si uno hace una numeración de todas las publicaciones que pasaron por las manos de Vicente y que de alguna manera fue regando a través de todos sus asistentes, que fue multiplicando la capacidad creativa, la intensidad y la posibilidad de producción de diseño,
hay un factor muy importante que, si bien es cierto que en un tiempo la mayor parte de la cultura pasó por la imprenta Madero, pasó por las manos de Vicente, pasó por la dirección artística de Vicente, hay algo que de alguna manera es lamentable, y es que no hay una continuidad en las publicaciones. En este país yo creo que en general, puedo decir, pero en México es lamentable que muchas publicaciones importantes se pierdan por la falta, digamos, de interés, por razones económicas, por la falta, digamos, de visión cultural, de constancia, que es lo que hace que una revista, que una publicación tenga vigencia y permee dentro de la sociedad. El caso de Artes de México es un tema muy importante, porque si de alguna manera él participó en la creación, Vicente, de Artes de México, eso fue diluyéndose con el tiempo, y ahorita sería un cadáver poco exquisito, digamos, pero gracias a la labor de la nueva Artes de México, de la intención de revivirla, de aquel caballero, se puede mantener ese trabajo, ese gran esfuerzo que requiere el mantener una publicación, la vigencia de una publicación. Entonces, ¿cuántas de todas las publicaciones que Vicente, que se crearon, que se imprimieron en imprenta Madero son vigentes actualmente? Son muy pocas. Y muchas de ellas merecerían seguir existiendo, porque fueron baluartes, fueron pilares dentro de la cultura mexicana. Todo eso, detrás de todo eso está Vicente. Vicente fue semilla y fue fruto en este país de un contenedor de cultura, y eso es muy importante. Vicente, dentro del diseño y dentro de la pintura, fue un amante de la tipografía, del rigor de la forma tipográfica, de la arquitectura de la tipografía, y en su pintura está presente ese rigor, esa visión, digamos, más allá digamos, de cualquier tipo de tendencia de encajonarlo en un tipo de forma plástica, el tema de la ruptura y todas esas cosas. Es un pintor que hay que estudiarlo muy bien, porque se le escapa a mucha gente. El rigor de Vicente y su discreción es tan grande que se escapa a mucha gente. Hay que observar la delicadeza y exquisitez de la construcción de una tipografía, y observar la pintura de Vicente, y uno va a encontrar un nexo muy importante que se pierde en el tiempo. Y para terminar, quisiera decir que hubo en México muchos artistas tipógrafos. Hubo como oleadas, tiempos, que se construyeron la Escuela de Artes del Libro, por Francisco Díaz de León, en fin. Pero digamos, el fenómeno que significó, gracias a Vicente y a la capacidad de todos los técnicos que había ahí, de lo que se creó a través de la imprenta Madero, eso es un asunto también a estudiar bien. Muchas gracias, Pablo. Justo esto último que mencionaste de la desaparición de las revistas, ayer en la noche que Octavio Paz dijo tantas cosas, no sé si vieron que Octavio Paz ayer dijo muchas cosas, ¿no? Algo dijo el presidente de Argentina, que no me acuerdo ni qué fue, pero dijo que lo había dicho Octavio Paz, y al final no era Octavio Paz, sino que era una canción popular, y obviamente en Twitter captaron eso, y ayer Octavio Paz empezó a decir cosas, desde canciones de Juan Gabriel, de Chabela Vargas, y ahí había una broma con este sitio que lleva el legado de Octavio Paz hoy, que se llama Zona Paz, y decían hoy en la mañana que ya tienen 3 volúmenes más para su legado, ¿no? Pero ayer en la noche hablábamos como de la importancia de Octavio Paz
en el haber creado estas revistas culturales y cómo hoy en día, ¿no? Y cómo en ese momento era el lugar donde se comunicaban pensamientos, críticas, ¿no? Se construía discurso y hoy de alguna manera las hemos perdido. ¿No? Vuelta, Plural y Vicente, como decías, tuvo mano en todas ellas y creo que la única que queda, el único remanente heredero de esa tradición, o sea, no solo la tradición de Paz y Benítez de las revistas y los suplementos culturales, sino de el ojo y la mano de Vicente Rojo, pues es Artes de México. Y ahí sigue estoica a pesar de la pandemia y de las crisis que hemos sobrevivido. Pero yo quería que, pues ahora sí, como el último de los mohicanos, que nos cuentes un poco de eso que es recibir ese legado, pero renovarlo y defenderlo además. Muchísimas gracias, Ana Elena. Gracias, Pablo y Azul. Para mí es una verdadera fiesta estar aquí con ustedes arriba y con todos ustedes abajo, porque formamos una comunidad alrededor de Vicente, perdón, la cursilería. Formamos una comunidad alrededor de Vicente que nos ha dado una fuerza sanguínea y nos da vida. De Vicente se puede hablar infinitamente en muchísimos terrenos, de muchísimas maneras, como persona, como creador, como diseñador. Fue realmente prolífico y es muy bonita la idea de que fue semilla y fue fruto, porque los frutos además dejan semillas. Yo trataré de circunscribirme al testimonio que aquí me toca, a pesar de que la cercanía para mí con Vicente, con Bárbara, con la familia de Bárbara, y les recomiendo que lean la novela que acaba de salir de Bárbara Jacobs, aunque ella se sonroje un poco y me diga que no, pero como tiene tapaboca no me puede callar. Por favor, véanla. Margarita, la tienes, sácala para que la… Es maravillosa. Es un experimento vanguardista de escritura y una memoria sobre la vida y la muerte que es inigualable, de verdad. Mira, ponla, hazle así. Bueno, portada de Vicente Rojo, por supuesto. ¿No es de Vicente? Ah. Pero le gustó mucho. Bueno, hace muchísimos años, es decir, cuando Vicente, que pertenecía a otra generación, por supuesto, de la que teníamos todos que aprender muchísimo, una generación de la cual Arnaldo Cohen era el más joven de los pintores mexicanos de aquella época y también de quien he aprendido muchísimo. Vicente era un bicho extraño. Desde que yo comencé a publicar en los periódicos, estuve cerca de Fernando Benítez, al que también había que aprenderle muchísimo, y a través de Huberto Batis, que fue mi primer mentor. Y Fernando Benítez tenía siempre una guía formal que era Vicente Rojo. Vicente no se entiende sin el patrocinio benévolo de Fernando Benítez. Y Fernando Benítez era un extravagante que creó instituciones. Y comienzo con esto porque por eso voy a terminar, para retomar el hilo de lo que dijo Pablo. Pero me salto muchas épocas en las que me tocó estar en relación con Vicente, en relación que tiene que ver con mis propios libros, para el momento en que Margarita recibe el telefonema para que nos encarguemos de resucitar Artes de México, que era una revista que nos gustaba mucho. Me habían ofrecido el trabajo de ocuparme de las publicaciones de Time Life en México, que era un trabajo más atractivo económicamente, pero la aventura de hacer renacer Artes de México estaba vinculado a una revista que nos gustaba desde hace mucho y que había desaparecido más de 10 años antes. Y entonces Margarita y yo nos pusimos a ver los números que teníamos al alcance y una de las primeras cosas que decidimos en 1987, 1988, ustedes piensen, es ese momento en el que México se crea Apocalipsis,
porque cambia gobierno y ya todo cambió, y tiran a la basura todo lo anterior. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros dijimos es: tenemos que recuperar todos los valores de Artes de México de siempre. Tiene que ser una revista de continuidad. Eso es muy importante. Segundo, yo venía del grupo de Octavio Paz, que estaba peleado con otros grupos, ¿no? Y había una polarización. Entonces yo dije, Artes de México tiene que ser un proyecto de confluencia. Y yo se lo expliqué lo mismo a Carlos Fuentes que a Octavio Paz. Yo no necesito que coincidan, no me importa que piensen lo mismo, necesito que confluyan. Esto es una plaza pública que va a tener tal calidad que los dos van a querer estar. Y en los primeros números los tuvimos a los dos, encantados de estar, permitiéndonos editar sus textos, porque lo que nos propusimos es una edición profesional, y desde el principio buscamos que hubiera la mirada de Vicente. Vicente obviamente no se iba a encargar de diseñarla, pero por supuesto que recurrimos a la segunda generación, que eran Rafa López Castro, que hay que homenajearlo pronto, ¿verdad? Y por supuesto, y Luis Almeida. Y Luis Almeida, y revisando las publicaciones que circulaban, yo me puse a ver todo lo que se hacía también, y me llamó mucho la atención de la pulcritud y el profesionalismo de una revista que se llamaba Obelisco, en la cual trabajaba la tercera generación de Vicente, la más joven de la tercera generación, que era Azulita. Azul Morris, entonces fue inmediatamente captada y cooptada para reinventar Artes de México. Y ese fue un reto mayúsculo. Nosotros, claro, habíamos platicado mucho con Vicente. Como muy bien lo contó Pablo, Vicente llega de 18 años. Federico Álvarez, que era yerno de Max Aub, lo presenta a Miguel Prieto, que era pintor y diseñador. En 1953 hay una foto bellísima en la que Miguel Prieto está inaugurando un mural en el Observatorio de Tonancintla. Hizo un mural de Miguel Prieto, pero Miguel Prieto además hacía todas las publicaciones del exilio. Y tenía un ayudante de 18 años a los 20 años. A los 20 él ya estaba trabajando en Bellas Artes, y hubo un señor que se llamó Miguel Salas Ansúrez, que le tocó dirigir Bellas Artes, y lo primero que hizo es sacar las oficinas del primer piso de lo que ahora es la Sala Nacional y a convertirlas en sala de exposición y mandar las oficinas, como están ahora, a la parte de atrás. Entonces, es decir, multiplicó por 4 el espacio de exposición. Años después fundaría el Museo de Arte Moderno. Bueno, pero esto es 1953. Y el primer número de Artes de México es un número dedicado a una exposición que se ocupaba al mismo tiempo, y era una cosa que no se usaba, del mundo prehispánico, del mundo virreinal, como se decía, y del arte moderno, que en 1953 todavía eran los muralistas y lo que sigue, poquito, ¿no? Todavía no era de lleno la ruptura. Y entonces era una revolución porque no se usaba que los virreinalistas le prestaran respeto y atención al arte prehispánico, y todos los prehispanistas el arte virreinal les daba fuchi. Y entonces, desde el primer número es un proyecto de confluencia. Y entonces, bueno, empezamos a platicar con Azul, y Vicente nos había dicho que cuando él empieza a hacer Artes de México, porque Miguel Prieto no lo podía hacer y manda a su asistente, que tenía 20 años, iba a cumplir 21, Vicente dice, ¿y ahora qué hago? Y dice, yo siempre he sido un hombre de recursos. Esto que dijeron, que tenía sus folders con todos los recortes para hacer collages y para hacer todo y para ver ejemplos de páginas, eso pues ahora se googlea, pero en aquella época era el archivo más grande de artes gráficas, era el archivo de Vicente, que además de que los tenía en la mano, los tenía en la mente. Y entonces él dice, para hacer Artes de México, yo me inspiré en una revista que me gustaba mucho y que llegaba ahí a las oficinas de Bellas Artes, que se llamaba DU,
que es lo que acaba de mencionar Azulita y donde ella fue a estudiar. Entonces, para colmo, cuando hablo con Azul, ella me cuenta que ella venía de hacer prácticas y trabajar en la revista Du. Y uno de los efectos de toda esta profusión de archivo que tenía Vicente en Imprenta Madero es que el diseño se había vuelto bastante barroco, porque había muchas cositas bonitas que ponerle a las páginas. Todo mundo metía de todo. Rafa, bueno, no se diga, es el maestro del collage barroco, ¿no? El mismo Luis, que es más parco, bueno, todos, ¿no? Y era barroquísimo. Y Azul, que tiene, además de mucho talento, belleza, tenía carácter, dijo, no, vamos a hacer una revista que sea como Du, que sea depurada, ¿no? Y que además iba muy de acuerdo con nuestra idea de cómo debería ser el contenido. Un contenido muy editado, una idea de el índice, no como una acumulación de temas interesantes, sino como una composición editorial. Y entonces con Azul trabajamos arduamente y con mucho entusiasmo, y me da mucha nostalgia de aquellas épocas, porque fue de verdad un trabajo muy entusiasmante. El primer número estuvo dedicado al centro histórico, en una época en la que la gente no le daba interés al centro histórico. Y fue un homenaje a un hombre que se llamó Federico Sescose, que en 1966 logró que se pasara una ley en México, pero desgraciadamente no en la Ciudad de México, sino en Zacatecas, que protegía el edificio histórico y el entorno, es decir, el caserío, que era de la misma altura y del mismo paño y de la misma textura, tenía el mismo valor que el edificio histórico. Esa ley se pasó en 1966. En el mundo, la siguiente que consideró el entorno fue de 1977 en Bruselas. Entonces fue vanguardia. Entonces el primer número, como un homenaje al centro histórico, tenía a don Federico Sescose como emblema, muchos de los miembros del Consejo de la Crónica, y es un número que sigue aportando a la lectura de la variedad y de la riqueza del centro histórico. Era muy lógico porque coincidía con otra institución que en ese momento estaba muy viva y que para mí es importante, era otra institución de confluencia, que era el Consejo de la Crónica, donde lo mismo había gente de todos los signos. Aunque duraba muy poco porque era de gobierno, pero estaba protegida por el gobierno, aunque no debería, pero bueno. El segundo número dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces pensamos abrir el abanico. Y todas estas cosas las platicábamos con Vicente, porque aparte de ser técnicamente maravilloso como editor, era un estratega. Si ha habido estrategas en México, uno de ellos es Vicente, pero no era estratega de bla bla, era estratega de acción. Entonces yo le dije, ¿qué tal si abrimos el abanico y nos vamos al otro extremo? Artes aplicadas, un artista vivo, Gabriel Figueroa. Tenía más de 200 películas realizadas, no había un solo libro sobre Gabriel Figueroa. Entonces con Azulita hicimos un proyecto de recuperar, fuimos con Gabriel, hijo, con Gabrielito, con Gabo, como le decíamos, y recuperamos las tiras de prueba en las que él medía las aperturas del diafragma 10, 11, 9, y entonces ahí vino una operación, Red de Azul, Imprenta Madero. Todos los diseñadores que Azul convocó se pusieron a restaurar, no había computadoras, piénselo, se pusieron a restaurar físicamente los fotogramas de Gabriel Figueroa, de fotografías que no habían sido impresas y que ahora ya pertenecen al Fondo Televisa, hay exposiciones internacionales, pero todo esto es rescate que tenía en el fondo el espíritu de Vicente. Y tercer número, vamos a dar otro bandazo, pero ahora a fondo. Nosotros siempre nos interesaron lo que llaman artes aplicadas, artesanías, sobre la Talavera de Puebla, que ahora suena tan conocido. Antes, imagínense, hace 34 años, no toda la gente sabía qué era la Talavera. El libro anterior al número de Artes de México fue de 1935. Y nosotros decidimos hacer una reflexión, pero además tenía que ser una reflexión. Entonces invitamos a Octavio Paz, le reescribimos su texto
para que se afocara a lo que necesitábamos, averiguamos en qué consistía, fuimos a los talleres, la complicidad entre el diseñador y los fotógrafos es importantísima. Ahí Azul hizo muchísimo trabajo de campo y redes también, ¿no? Y entonces, desde decirle al fotógrafo, aquí voy a hacer esta foto, necesito que sea así porque va a ser una página rebasada. Esta foto quiero que sea así porque va a ser una viñeta en medio de la columna. Es decir, todo eso es la continuación del espíritu de Vicente. Azul, bueno, decidimos tener de portada una ollita que estaba en la bodega del Franz Mayer, que no le ponían atención, pero que nos pareció especialmente bella, ¿te acuerdas? Y entonces, esa ollita la fotografiamos y Azul le hizo un gran acercamiento a la portada. Muchos pintores, no los grandes, nos dijeron, ¿por qué le dedicas a una ollita a la portada de Artes de México? Deberías dedicársela a un artista. Nosotros se la dedicamos a una ollita del siglo XVIII. Y el efecto maravilloso es que en este gran acercamiento, la gente que no sabía de qué iba la cosa, y por supuesto la palabra Talavera no les decía, qué bonita la portada de Vicente Rojo. Entonces, la cerámica era la portada de Vicente Rojo. Y entonces, cuando le contamos esto a Vicente, Vicente me dijo una cosa maravillosa. Me dijo, no sabes lo que a mí me emociona, porque a los 14 años, uno de mis trabajos fue pintar azulejos y pintar cerámica. Retomando, esto fue en España, retomando los modelos clásicos que había en los museos. Entonces, para mí es como regresar a un origen, ¿no? Es algo enriquecedor y maravilloso. Y bueno, seguimos mucho tiempo y Vicente siempre estuvo presente. Una de las últimas portadas de Artes de México es de Vicente. Estuvimos cerca y sintiéndolo cerca siempre. Incluso no me extraña que los últimos proyectos de artista recuperen la naturaleza de la tipografía. Lo que dijo Pablo es muy importante, porque la tipografía, pensar que las letras son dibujadas, no es solamente que son arte, sino que son realmente un universo dentro de cada letra. Entonces Vicente hizo una de las últimas carpetas que hizo, que se iba a llamar Juego de Letras. Me pidió que escribiera los textos. Yo le escribí 2 textos y luego no le escribí, me pidió 2 textos, le escribí 6 para que escogiera 2 y le gustaron todos, entonces amplió la carpeta, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Entonces yo escribí 20 textos, le dije, ya los tengo, pero se me antoja, tengo 10 más. Me dice, ok, hago 10 grabados más. Vicente no paraba, pero no es solamente que fuera muy trabajador y muy disciplinado, es otra cosa. Ustedes conocen lo que es el acoso de lo posible, todos vivimos con eso. Todos creemos que podemos hacer más de lo que podemos y luego la realidad nos abofetea. Vicente era de esos, siempre creía que podía hacer más de lo que se puede, pero la diferencia con todos nosotros es que Vicente sí lo hacía. O sea, ¿y qué quiere decir? Que él creó. Lo que él tomó se transformó y se convirtió en otra cosa. Y ahí quiero concluir la reflexión que quiero poner sobre la mesa, es esta. La importancia de lo que Vicente creó no solamente es que creó a ellos y a los alumnos de ellos, porque ellos también tienen escuela y tienen obra, que la obra es fértil, sino que además Vicente tenía algo con enorme conciencia que lo tenía Fernando Benítez y que era la importancia de crear instituciones que tengan continuidad. Porque para que una institución tenga continuidad, tiene que ser una institución de confluencia, tiene que ser un ente conjuntivo, un lugar donde la gente confluya, los proyectos confluyan y que además sea comunicación de arriba a abajo, de un lado al otro, de comunicación entre las artes, pero también entre las clases sociales y el México. O sea, Vicente sabía ver el México profundo y lo apreciaba. Y
eso es muy importante y está dentro de la importancia de lo que fue y sigue siendo Imprenta Madero. Eso es fundamental, la creación de instituciones que perviven. 1953, el joven de 20 años funda Artes de México. En 1988, cuando nos dieron nuestro primer premio, nosotros hemos tenido la tradición de cada vez que nos dan un premio en Artes de México, organizamos dárselo a alguien que ha tenido que ver con nuestro pasado. Y entonces dijimos, pues vamos a dárselo a Vicente Rojo, ¿no? Y pusimos en el cabezal, además, revista fundada por Miguel Salas Ansúrez y Vicente Rojo. Y Vicente dijo, no es justo. Tengo que estar yo y, como no está Miguel Salas Ansúrez, que había muerto, su viuda. Y entonces invitamos a Rina Lazo y les hicimos en el Franz Mayer un acto y todo eso. Y bueno, fue un desastre porque Rina Lazo empezó a insultar a Vicente por no sé qué neurosis y no sé qué pleito. Y nosotros estábamos asustadísimos, pero Rina es muy peleonera. Pero nosotros decimos, oiga, lo que no queremos es peleas y lo que queremos es homenajear a todos, ¿no? Pero Vicente, con esta prudencia, firmeza, y todo fue de una elegancia absoluta y rápido pasamos sobre eso. Vicente, además de todo, fue un excelente escritor. Si ustedes ven, bueno, fue un gran lector, por supuesto, pero si ustedes leen su libro que se llama Cuaderno Abierto, donde están muchos de sus textos, se van a sorprender a cada párrafo. Hay imágenes de las personas, hay reflexiones, hay, de verdad, es de una riqueza inaudita. Está publicado por Ediciones Eras, de verdad, yo les aconsejo que lo lean. Vicente, les digo, terminó su obra de arte y llegó a la tipografía, ¿no? Terminó con la tipografía, pero porque era siempre un comienzo. Y él tenía una debilidad, hablábamos mucho de tipografía, pues porque es el oficio, por Bodoni. Y Bodoni fue un gran tipógrafo que además fue alumno de jesuitas. O sea, Vicente no tenía nada de religioso, pero le sucedió que la Universidad Iberoamericana le dio un doctorado honoris causa, que además, como los da el sistema de jesuitas, que son 8 universidades, le dan de golpe 8 doctorados, ¿no? Allí estuvimos, muchos de los que están aquí, allí estuvimos, ¿no? Y es muy bonito porque es muy raro y lo que le dan es un emblema que es un mural, dan en hierro un mural que está en Praga cuando los jesuitas ya habían sido expulsados. Y cuando además al jesuita que está glorificado en ese mural es un hereje que dice que la ciencia es muy importante y que se puede pensar en Dios, pero que se puede llegar a Dios también conociendo la ciencia. Y lo que plantea mucha gente que sabe es el principio de la física cuántica en el siglo XVIII. Entonces le dan esto, se lo ponen a Vicente en el pecho y Vicente, como es, o sea, con una gran cariño, hace un homenaje a un alumno que se vuelve maestro, a Rafa López Castro, a Juan Soriano y a Juan García Ponce, ¿no? Es muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero Vicente lo abraza el rector de la universidad, que es un cura, y entonces Vicente le dice, ahora sí que es la primera vez en mi vida que me abraza un cura. Dice, pero me hace pensar que fue un jesuita en la guerra civil, cuando mi familia, por ser calificada de roja, no tenía acceso a trabajo y no tenía comida, lo que le dio a mi familia de comer. Y en ese espíritu aceptó el doctorado. Fue realmente Vicente en una pieza, ¿no? Y bueno, ahí me callo por lo pronto, después podemos platicar más. A mí me gustaría mucho, creo que no tenemos mucho tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta a los tres, porque los tres lo retomaron, creo que Alberto fue mucho más enfático, pero siempre hay como una idea generalizada de que la labor del diseñador gráfico es una labor solitaria, ¿no? Que uno está
¿no? Frente a los tipos antes o frente a la computadora, pensando, inspirándose. Y hoy nos han dejado claro que esa labor del diseñador gráfico, del editor, fue una labor colectiva, ¿no? En donde, como decía Alberto, confluyeron muchos pensamientos, muchas distintas formas de pensar y de vivir, y todas sucedieron gracias a Vicente Rojo. Entonces, quiero que me hablen de ese diseño colectivo que sucedía en Imprenta Madero, que por lo que veo sigue sucediendo, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, sigue sucediendo en el espíritu de ustedes, que ha descendido de una generación a otra. Hoy podemos hablar hasta de 4 generaciones de alumnos de Vicente Rojo, o de Miguel Prieto también, pero hablar un poco de eso y de lo que tú ves también en peligro de extinción. El trabajo de diseño gráfico es un trabajo colectivo, indudablemente. No, ahora se da, pues, por las cuestiones de los medios digitales, una labor más individual. Ya no se requiere, digamos, tener contacto con el que paraba la tipografía, con el que formaba, el que hacía los originales mecánicos, el encargado de fotomecánica, para poder terminar el diseño de una publicación. Antes era una relación muy intensa. Tenías que tener un trabajo de diálogo, de supervisión, de corrección, muy atenta y muy intensa. Ahora lo que queda mucho es el trabajo estrictamente con el editor, a veces con la imprenta. Pero lo que es muy importante es que lo que estás trabajando es un trabajo colectivo, son voces de mucha gente. Uno es un hacedor de una caja de resonancia para que los contenidos tengan su justa, dentro de lo posible, su justa, digamos, posibilidad de tener una mayor resonancia. Para eso se requiere de mucho diálogo, de trabajo en conjunto. Lo que sí a veces es lamentable es la pérdida, digamos, de contacto con la parte técnica. Pero una publicación es un animal vivo que va cobrando vida conforme va avanzando. Entonces hay contacto con todos los otros elementos humanos que forman parte de ese colectivo. Es inevitable. De alguna manera, una publicación es un trabajo colectivo, es un escenario público, y entonces uno está en contacto con eso. Sí es un trabajo, digamos, que requiere cierta discreción y estar atento a la voluntad del otro. Uno hace un trabajo para el otro, para los otros. Hay que saberse hacer a un lado. Y en el trabajo, por ejemplo, cosa que comenta mucho Vicente, que es el trabajo de la diferencia que hay entre el trabajo del diseño, el trabajo editorial y la pintura. O sea, para Vicente, y lo decía muy constantemente, es una manera de poner los pies en la tierra, de aterrizar. Porque la pintura es algo de mucha introspección. Y entonces hace un equilibrio. Muchas veces el problema es poder mantener ese equilibrio para que te permita trabajar. Y en el caso de Vicente, que era muy disciplinado, muy trabajador, pues más o menos lo lograba. Lo cierto es que él decide dejar el diseño para poder pintar. Yo creo que sí hay mucha fatiga en el diseño, sí es fatigante. Llega un momento en que ya te resta energías. Entonces, la pintura cada vez exige, en el caso de Vicente, me imagino que él lo vivió, le va exigiendo más tiempo, además de que él ahí empezó a recuperar su experiencia escultórica, ¿no? Que se empezó a manifestar en su pintura, y los logros que hizo en los espacios públicos demuestran una visión
amplia, es decir, es un tema de espacio. El espacio está en todos lados, en una página, en la calle, en un cuadro, en un escenario teatral, etc. Es la misma pauta, los mismos problemas a resolver. Y aquí el tema es digamos, la energía que requiere lo editorial, que es mucha. La cantidad de problemas que uno se enfrenta junto con los otros editores son muchas veces imprevisibles, y eso requiere de un tiempo que muchas veces no se puede calcular, y hacer algo te lleva mucho más tiempo de lo que habías pensado. Entonces se te van acumulando los proyectos y tienes que atenderlos, y luego aparte si tienes la mala idea de hacer otra cosa como es pintar, entonces empiezas a hacer malabarismos y empiezas a tener, digamos, una sensación de incapacidad que comentas, se es capaz de poder hacer tanto, de hacerlo bien, lo mejor posible, entonces tienes que ir cediendo. Y Vicente se fue concentrando más en un problema más de fondo, que es el problema formal, que da la conciencia de estar en un diálogo con sustancias mucho más íntimas, mucho más profundas dentro del individuo, que es la forma, y es describir el mundo a través de la forma. Y es un abismo. Entonces él se enfrentó y lo intentó resolver en base a su desarrollo pictórico de las últimas épocas. Azul. No sé si respondí, por favor. Bueno, mi opinión al respecto tiene que ver con lo que para mí fue él. Para mí fue una persona muy entera en el sentido amplio de la palabra. Y justamente el ejemplo para mí sería Imprenta Madero. Él estableció todo un sistema del cual todos nosotros nos beneficiamos, y era cómo aprender a trabajar, cómo aprender a ver. Y sobre todo, lo que para mí fue espectacular en esa época es que realmente era festivo estar ahí, ver el desfile de todas las personas que llegaban, la sencillez total de Vicente frente a todos ellos, el trato con los trabajadores. Era un hombre completo, íntegro y muy cariñoso, muy… Sí. Esto que dices, Azul, es muy importante, porque quien hizo que todo eso funcionase fue Vicente. O sea, ese corazón, esa afabilidad, ese espíritu afable que él de alguna manera lograba que se aglutinaran y todo el mundo se disciplinara y se mantuviera pese al rigor y el carácter insoportable de Azorín, que era, bueno, tenía que ser como era, era un tirano. Entonces muchas veces uno estaba a punto de, en mi caso, soltar la toalla porque ya no lo soportaba. Pero estaba Vicente y decías, no, pues pesa más Vicente, es el carácter de Vicente, te ablandaba y decías, no, bueno, con él hasta donde se pueda. Entonces era paradójico, estaba siempre en una constante tensión que agotaba, pero digamos tenía que ser así, porque sin ese carácter difícil de Pepe Azorín no se hubiera podido desarrollar esa capacidad que tiene la imprenta de hacer lo que fuera. Gracias a eso Vicente pudo, esa capacidad que se logró tener, Vicente pudo hacer esos cantidad de trabajos y esa diversidad y esa complejidad técnica que permitía ese nivel de experimentación que en pocos lugares, si es que los hay, se llegó a hacer. Y ahora la imprenta pues ya no existe ahí en la Avena, hay una mole ahí rara que se dedica a no sé qué, a hacer impresos.
y yo creo que lo que él nos transmitió, las enseñanzas que él nos dio, nosotros las estamos reproduciendo de muchas maneras. Si no hubiera habido esta escuela y esta formación, mira, algo que me fascinaba era, cada semana había en la imprenta un pizarrón y tú veías los trabajos de los que estaban participando ahí y veías cómo cada rato iban saliendo las cosas, te dabas cuenta de lo que estaba pasando y no necesitabas el grito de Azorín. O sea, realmente la forma en que Vicente controlaba todo eso era silenciosa. No tenías que oír las palabras, era un hecho, era tan rotundo, sí. Y cuando yo hablo de los afectos, Vicente tenía una forma muy peculiar que cuando algo le emocionaba hacía esto. Siempre era un toquecito mínimo, pero con eso te daba todo. Y todo me refiero a su persona, fue tan generoso, formó a tanta gente. Y yo creo que nosotros somos el mejor ejemplo del homenaje que va a seguir perdurando. Y yo creo que las generaciones que vienen, pues van teniendo la semilla de la que hablas. O sea, no se puede concebir la historia del diseño gráfico en México sin su presencia. O sea, él es un pilar fundamental y sí. Sí. Y sabes que, retomando la pregunta del trabajo colectivo, trataré de poner, nos quedan como 10 minutos según ese reloj que está ahí, pero hay dos modelos de enseñanza de oficios como el diseño. Uno es el de la escuela, en que el maestro les dice, miren, A, B, C, se diseña así, estos son los principios. Y el otro es el taller. En el taller, el maestro, en el sentido tradicional del término, como el maestro artesano, está haciendo su pieza y el alumno está aprendiendo a hacerla. Pero algo fundamental, y por ejemplo, esto lo hemos visto en todos los talleres artesanales, notablemente en TANE, por ejemplo, está el maestro haciendo su pieza, ¿te acuerdas, Azulita, en los talleres? Y el alumno tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer para poder hacer la misma pieza que está haciendo el maestro artesano es un martillo del tamaño de su mano y un cincel del tamaño de su mano. Y eso es el taller, que cada uno de ellos tuvo que forjar los instrumentos para poder hacerse hacedores de páginas. Eso es muy, muy, muy importante. La importancia del taller en contra de la importancia de la enseñanza, digamos, del modelo universitario, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, escuelas de diseño como la de la Metropolitana y otras al rato han tenido modelo de taller, pero la verdadera escuela son ellos, los que han sido sus ayudantes. Y luego, otra cosa fundamental de que puede existir el taller es, mencionaba a Fernando Benítez, pero hay otros, uno de ellos, por ejemplo, Jaime García Terrés. Sin todo el espacio cultural que Jaime García Terrés abrió en México, la mitad de lo que hizo Vicente no existiría. Eso es muy importante, muy, muy importante. En una memoria que escribe Vicente sobre Jaime García Terrés, dice, bueno, en mis sueños y en mis delirios, yo siempre trato de hacer retratos de la gente, no como son, sino como me vienen a la cabeza. Y yo me imagino a Jaime como un farero, es decir, un guardián de faro. Y él está alumbrando el mar, por supuesto, un mar que llega hasta Grecia, porque es uno de los territorios donde vivieron, y atrás tiene un bosque, donde en medio cruza el Paseo de la Reforma, que es donde Jaime vivía, ¿no? Y dice, pero ese bosque no tiene hojas verdes, todas son hojas de libros. Y el guardián de todo eso es Jaime García Terrés. Entonces, es parte de esta complicidad y comunidad. O sea, ¿cómo decirte? Algo que nosotros aprendimos en Artes de México, y Bruno lo sabe porque es nuestro cómplice, lo mismo que Patti, toda la carne al asador. No tenemos recursos, mañana puede desaparecer.
y seguirá vivo en la manera que sigamos sirviendo a otras instituciones. Porque algo importante, es decir, y esta fórmula, toda la carne al asador, es decir, no te guardas calidad, toda la calidad la echas adelante. Y después, pues hay que volver a hacerla, ¿no? Y hay que hacer otra cosa que haga sentido a otros cómplices. O sea, nosotros cuando cumplimos 30 años, ya vamos 34, hicimos la cuenta de cuántos ejemplares hemos difundido en el mundo. 8 millones. De la nueva Artes de México. Y siempre siguiendo esta fórmula de confluencia, de vender además por abajo del costo, con patrocinios, con complicidades. No hay una sola edición de Artes de México que no haya sido hecha con complicidades con otras instituciones. Y eso es lo importante. Y regreso a la idea, tenemos que crear instituciones. Desde 1953, que el joven diseñador fundó Artes de México, ¿cuántos presidentes han pasado? Ni sabemos ni nos importa. Lo que hacemos es lo que continúa, porque es importante y tenemos que seguir dándole sentido a la vida. Entonces, esto es en lo que tenemos que poner atención. Crear instituciones de alta calidad, honrar la memoria de personas como Vicente, haciendo el trabajo de mayor calidad todavía, como lo han hecho ellos. Cada uno de ellos, ya lo verán cuando les toquen sus homenajes, lo que cada uno de ellos ha hecho es impresionante. Con Pablo, además, que conoce muy bien el reto de ser diseñador y ser pintor, que no es poca cosa, ¿no? Y continuar esto es realmente pensar en México. Yo creo que el gran amor de Vicente por México pasaba por la labor que él hacía con las manos. Detalle gráfico. Si ustedes ven cómo pintaba Vicente, no sé si algunos de ustedes lo vieron en su estudio, él ponía los cuadros como si fueran páginas sobre una mesa, ¿verdad? Ponía todos los cuadros así y le iba echando a todos. Es decir, para él los cuadros seguían siendo páginas. Y una de las cosas que platicábamos, ¿te acuerdas? Cuando comenzamos Artes de México, la gente se iba de vacaciones y le decíamos, ok, vete a Europa, a Huejotzingo, a donde sea, pero sigue pensando el mundo en páginas. Y eso no lo enseñó Vicente. Muchas gracias. Pues me quedo con muchas cosas y la que más me emociona es que el legado de Vicente sigue vivo en gente como ustedes, que sigue difundiendo además su legado. Y creo que para generaciones como la mía o que vienen más abajo, hay que seguirlo difundiendo. Y le voy a echar una pelotita blanca porque a mí me encantaría ver en el Museo Caluz una exposición de Imprenta Madero que tiene que ver pues con el legado español en México, con el legado de Vicente que sigue vivo, y creo que es urgente seguir transmitiendo ¿no? esta institución que fue Vicente a las nuevas generaciones. Bueno, antes de cerrar… Brevemente, Vicente es un puente entre España y México. O sea, su dolor ante la guerra civil, lo que sufrió, etcétera, lo volvió una manera, digamos, de comprender y amar la vida. Él, de alguna manera, su presencia aporta una tradición hispana, de la más profunda, todo su geometrismo tiene que ver con esa tradición árabe, andaluza, yo qué sé, que tiene una profunda tradición, una línea que se pierde en el tiempo. Y su trabajo en México crea un puente entre una tradición hispana y profundamente mexicana. Entonces, eso es lo que es México, entre otras cosas, una mezcla. Y esto es una manera de renovarlo, entre otras digamos, circunstancias históricas, etcétera, otras tradiciones también. Pero es una parte muy importante. Y lo que se vive en la obra de Vicente es una amplitud, digamos, que se enfrenta a un cuestionamiento plástico muy, muy amplio, muy profundo, que tiene que ver con la vanguardia española también, que hay que analizar, que hay que incorporar a la obra de Vicente, y su visión de México, que es muy rica y es muy, muy noble, y él ofrece a este país un regalo equivalente a lo que él recibió cuando llegó. Muchas gracias. Pues
Creo que todavía hay mucho que agregar, pero ya ahora sí tenemos un minuto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Museo Caluz. Gracias a los ponentes por tan conmovedoras e interesantes participaciones. En nombre del Museo Caluz queremos extenderles un presente y un reconocimiento por su tiempo y colaboración, mismos que serán entregados por Blanca del Valle, presidenta del Museo Caluz.